Ya. Hola amigas, hermanas, hoy día nos toca el capítulo 29 del libro Mentiras que las mujeres creen y antes de comenzar vamos a pedirle a Sabrina que ore por nosotros para que nos guíe en este estudio. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites poder compartir, Señor, estar juntas. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes algo preparado para nosotras, Señor, en esta noche. Yo bendigo a cada una de estas mujeres, a las que no están, Señor, para que tú también puedas instarlas, Señor, a buscarte, Señor amado, en este tiempo. Gracias, Padre, por cada una de ellas, las bendecimos. Bendecimos este tiempo, lo que Mirta trae para nosotros, Señor, y te pedimos que tú también la guíes durante este estudio esta noche. Gracias te damos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la mentira que hoy nos toca es inevitable que los hijos pasen por un periodo de rebeldía, ¿ya? Vamos a la siguiente. Satanás nos hace creer que es imposible una vida santa y rendida a Dios, ¿ya? Eso dice la autora. Esto nos lleva a justificar muchas veces las conductas rebeldes o actitudes rebeldes, las toleramos, ¿ya? Sin embargo, generalmente uno cuando piensa de que los hijos pueden ser rebeldes, uno piensa en la adolescencia, pero en realidad la rebeldía es parte del ser humano. De hecho, yo mientras leí este libro, o sea, este capítulo, me pasaba que mis hijos son muy rebeldes y no son adolescentes. Entonces, muchas veces tengo que lidiar con lo que describía la autora, como de tolerar o no ciertas actitudes o ciertas conductas que traspasan un poco los límites. Entonces, la rebeldía tiene que ver con una característica del ser humano. De hecho, la Biblia habla sobre esto. Dice, todos somos rebeldes por naturaleza, somos pecadores desde que nacemos. En el Salmo 51 dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y el Salmo 58 dice, los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos, ¿ya? Isaías 59 también dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios, ¿ya? Voy a decir algunas saltadas. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades, ¿ya? De alguna forma estos versículos, ¿cierto?, nos muestran que la rebeldía, el pecado es parte de nosotros desde que estamos en el vientre de la madre, ¿ya? Siempre vamos a ser pecadores. Sin embargo, ¿cierto?, Dios con su amor ideó un plan, ¿ya?, para rescatarnos de esta rebeldía, ¿ya? Y a través de su Hijo que envió, ¿cierto?, nos ha dado su gracia. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que cada generación alcance gracia, ¿ya? No la gracia de la Fernanda, sino que alcancemos, ¿cierto?, el perdón, una relación íntima con Dios, ¿cierto?, que podamos guardar este pacto, pero además lo que es súper importante es poder transmitírsela a nuestros hijos, ¿ya? Los papás cristianos tenemos este mandato sagrado, dice la autora, que es guiar a nuestros hijos hacia el Señor e introducirlos en el arca de salvación. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo cuando iba leyendo el libro, cuando iba en esta parte, yo decía, ya, pero digan cómo es, díganos dónde, cómo se hace esto, ¿ya? Mis papás, por ejemplo, son cristianos, son bautistas, a mí me llevaron desde chica a la iglesia y yo pasé por una etapa de rebeldía, ¿ya? Entonces, ¿qué faltó si uno lo piensa? ¿Ya? ¿Qué faltó?
La autora plantea un ejemplo de unos papás cristianos y da una serie como de tips para poder ir trabajando con los hijos, ¿ya? Para empezar, los adolescentes, dice, experimentan cambios fisiológicos y hormonales que dan razón a cambios de ánimo, ¿ya? Los que tenemos, no sé, sobrinos, hijos, la Rosa ahí nos puede decir, o algún familiar adolescente, sabemos que los chiquillos tienen estos cambios fisiológicos y hormonales que los hacen tener algunos cambios. Por ejemplo, se encierran más, están de repente uno los mira mirando para el techo, a veces también tienen como... te contestan así como más abrupto, más, un poquito más pesados a veces, como que te dicen así como, ay, pero obvio, mamá, así como, ¿cómo me preguntáis eso? Ahora con los famosos teléfonos se los pasan en los teléfonos, conversando mucho más con sus amigos, porque de alguna forma también, como decía la Sabrina en la clase pasada, eh, se enfocan mucho más en su grupo de pares, porque de alguna forma el grupo de pares pasa a ser más importante, los identifica más que su familia, ¿ya? Pero sin embargo, esta familia que describe la autora dice que los papás debieran enseñar a manejar la inestabilidad emocional y a controlarse, ¿ya? Sin embargo, ahí todavía no nos dice cómo, ¿ya? Entonces dice, cada situación, por ejemplo, cuando ocurre un conflicto, una discusión, una opinión distinta, te quieren pedir permiso para algo que uno no les quiere dar, qué sé yo, cada situación debe ser enfrentada con amor y firmeza, ¿ya? Ahora, ojo, Fernanda, esto no es solo para los adolescentes. En realidad, yo pensaba mientras hacía, bueno, a mí me tocó mucho este estudio, después les voy a ir contando por qué. Porque en realidad, como decía al principio, la rebeldía no es algo solo de los adolescentes. De hecho, hay adolescentes que ni siquiera son rebeldes. Es un tema como del ser humano en general, desde que son chicos. Hay niños chicos que son terribles, o sea, yo he conocido unos que son del terror. Y hay otros que son, uno en psicología se le dicen los niños como fáciles, que en el fondo desde guagua duermen a sus horas, uno los deja ahí, se quedan tranquilos, pero hay otros que son, o sea, de verdad muy, muy complicados y los papás lo pasan muy mal, ¿ya? Entonces dice que hay que enfrentar cada situación con amor y con firmeza para preservar las relaciones, para preservar una buena comunicación y para preservar a los hijos al Señor. Es como para cuidarlos al Señor, no desviarlos, ¿ya? Y esto del amor y firmeza es súper importante, ¿ya? Porque yo creo que más de alguna vez todas, o por lo menos yo, no lo he dicho con amor y firmeza. O sea, me he arrancado claramente para uno de los extremos, ¿ya? Y a mí, por lo menos, personalmente, yo me arranco para la falta de dominio propio. A mí, de repente, hoy de verdad me sacan, y yo les digo, ustedes me sacan los choros del canasto. O le digo a veces, oye, ustedes marean. Y Pipe hace poco empezó a repetir eso. Le dice a su hermano, oye, ustedes marean. Y yo le decía a Carlos, oh, menos mal que yo no digo grosería o algo así, porque te andaría repitiendo todo. Entonces, muchas veces nos cuesta esto. Entonces, después yo les voy a dar otros tips que saqué de otro estudio, ¿ya? También, además de enfrentar cada situación con amor y firmeza, la autora dice que también que hay que aplicar las consecuencias para las decisiones equivocadas. O sea, en el fondo, consecuencia se refiere a disciplinar, a castigar. Ojo, que no está hablando de castigo físico, pero en el fondo sí por ejemplo, de un castigo, por ejemplo, de imponer algo que no le gusta hacer. Por ejemplo, ya, hoy día te va a tocar hacer el aseo, por ejemplo, a los niños más grandes. O qué sé yo, se te quita el teléfono, ¿ya? Pero
es súper importante, porque eso es desde como la cosa más de las decisiones que uno puede tomar más en casa, pero cómo lo encaminamos al Señor, a irlo, ¿cierto? Guardando, ¿cierto? Para el Señor. Dice que es importante que cuando hay decisiones equivocadas hay que mostrar gracia para el arrepentimiento, ¿ya? Y los papás además deben ser un ejemplo de humildad y pedir perdón cuando nos equivocamos. O sea, por un lado, ¿cierto? Si ellos se arrepienten, seguir el ejemplo de Dios. Y es que Él, ¿cierto? Nos ha perdonado a nosotros una infinidad de cosas, ¿cierto? Y aún así, ¿cierto? Nos ha regalado el perdón. Y muchas veces nosotros, a mí de verdad me tocó mucho este capítulo, porque yo de verdad a veces, yo siento que, por ejemplo, cuando, no sé, pues Pipe, que es más grande, me dice una pesadez o algo, yo me siento así como, "Oh, me dijo una pesadez", y así como que él después viene, porque yo creo que él se da cuenta, ya está más grande, entonces yo le digo, no, déjame tranquilo un rato, como rencorosa. Entonces yo pensaba, imagínate todo lo que Dios nos perdona, todos los errores que hemos cometido, y uno de repente le cuesta tanto, y con sus propios hijos, ¿ya? Pero además, ¿cierto? Debemos ser un ejemplo de humildad cuando nosotros nos hemos equivocado, ¿ya? Eso muchas veces nosotros no los vimos en nuestros papás, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que yo les decía recién? Yo, por ejemplo, pasé por una etapa de rebeldía y mientras yo leía esto, yo decía, bueno, yo sé que mi mamá oraba mucho por mí, mi papá igual, bueno, por toda mi hermana, pero ¿qué faltó? ¿Cierto? Porque uno no debiera alejarse tanto. Bueno, que todos los papás nos equivocamos, que todos los papás nos equivocamos y cometemos errores, y por eso es tan importante este estudio, porque yo siento que nos da como un poco la guía para poder hacer quizás lo que a nuestros papás o a lo que a otros papás o lo que a uno mismo de repente le falta, ¿ya? El otro tips que da la autora es orar sin cesar por sus hijos, ¿ya? El otro tips, confiar a Dios la obra en el corazón de cada uno de ellos. En el fondo es como saber que Dios va a hacer el trabajo en ellos, ¿ya? Y confiar en Dios que va a ser así. Y lo que es súper importante es comunicarle a los adolescentes, por eso digo, yo diría a los hijos, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su etapa del desarrollo, qué esperamos de ellos y que ellos puedan pasar el testimonio del pacto redentor a la siguiente generación. Y ahí, nuevamente, es cierto, nos vamos a la Biblia y dice, el propósito de Dios es que cada generación alcance la gracia, el pacto, y la transmita, ¿cierto?, a la siguiente generación. Y en eso ella da estos versículos. Salmo 103 dice, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. ¿Ya? Estos versículos son súper lindos porque yo creo que también nos dan esa, como decía, esa confianza en Dios. Él es quien va a hacer la obra en el corazón de nuestros hijos, ¿ya? El otro dice que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Y en Isaías dice, el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. ¿Ya? Esto está escrito. Escrito está. ¿Ya? Y es así. ¿Ya? Esto era más o menos lo que planteaba el capítulo, que era bien cortito.
pero yo quise reforzarlo con un plan de estudios de estos que aparecen en la apps de la Biblia, en la, ¿cómo se llama? En la YouVersion, ¿ya? Entonces, ahora yo voy a dejar de grabar porque quiero que hagamos una actividad. ¿Puedes dejar de grabar, Sabrina?